Bueno, buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. La conferencia de hoy la hacemos en colaboración con la Asociación Azaica, de la cual contamos aquí con la presencia de Pilar de la Higuera, que es la presidenta, y lógicamente pues con Paz Pérez Malillos, que es la ponente de hoy. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Gracias, Paz, porque Paz, aparte de ser licenciada en farmacia y es también nutricionista, se preocupa de la salud de muchas personas, lo sé, y de nosotros también. Y gracias, Feliciano, también por ese compromiso que tienes diario con nosotros. Y gracias a todos ustedes, ya les digo. Hay una frase que todos conocemos, que somos lo que comemos. Bueno, pues si somos lo que comemos, vamos a intentar comer de lo mejor, ¿no? Yo algunas veces, no estoy muy de acuerdo con esta frase, pero ahí la dejo como comienzo a la ponencia. Pero quería preguntar algo, que sé que no me vais a contestar, pero me lo voy a contestar yo misma. ¿Existen alimentos buenos, existen alimentos malos? ¿Podemos pensar que existen alimentos buenos y malos? Yo pienso más bien que pueden existir buenos o malos hábitos de alimentación, porque lo importante es el hábito, lo que hacemos en nuestro día a día. Que de vez en cuando nos tomemos algo que nos apetezca, que sabemos que no es del todo saludable, no pasa absolutamente nada. Pero los hábitos de alimentación, el día a día, eso sí que es importante. Y esos hábitos de alimentación, ¿dónde comienzan? ¿Dónde germinan? ¿Dónde está la semilla? En casa, en cada una de las casas. Cada casa tiene sus costumbres a todos los niveles y naturalmente también a nivel de alimentación. Hay casas en las que se cocina con mucha sal, con poca sal, con más grasa, con menos. Hay casas en las que se tiene por costumbre siempre tener el cajón de la bollería, de las galletas, de los bombones. Hay casas en las que eso no pisa. Bueno, pues esos son los hábitos de alimentación que comienzan desde casa. Aquí podemos ver hábitos de alimentación buenos, malos, padres cocinando con los hijos, niños comiendo comida poco adecuada. Y es que existe un gran problema hoy en la sociedad, y es que vivimos en un ambiente obesogénico. Hoy me preguntaban en algún medio si lo estábamos haciendo bien y si se estaba mejorando en cuanto a la alimentación. Y yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas en todos estos años que llevo dedicándome a la nutrición, ya más de 20 años. Yo sí que creía que íbamos a ir mejorando. Cuando yo empecé y veía que el nivel de sobrepeso, de obesidad en España iba aumentando a pasos agigantados, yo decía, bueno, vamos a ver, ahora tenemos información, ahora, pues hay muchos medios que nos hablan sobre alimentación, hay muchos profesionales, yo creo que esto va a mejorar. Pues todo lo contrario, el nivel de sobrepeso y de obesidad ha seguido aumentando con los años. Vivimos en ese llamado ambiente obesogénico y es muy difícil luchar contra él. ¿Por qué? Pues por muchos factores. Hay factores, pues por ejemplo, el de la publicidad. Hay publicidad dirigida a los niños o publicidad dirigida a adultos, pues que por más que se intenta regular, yo creo que al final no se está haciendo del todo bien esa regulación. Hay ciertos engaños a nivel de marketing, cuando vemos en una caja Fundación Española del Corazón, Asociación Española de Pediatría. Bueno, pues ahí hay más intereses que otra cosa, porque naturalmente no podemos pensar que, por ejemplo, estas galletas sean saludables para los niños. Ambiente obesogénico, redes sociales, ordenador, móvil. Creo que el sedentarismo es un factor clave, y fundamental. Y ahora mismo existe mucho más sedentarismo. Comemos quizá de la misma forma que comíamos hace unos cuantos años, pero sin embargo nuestra vida es mucho más sedentaria. No solamente los jóvenes, porque parece que siempre nos dirigimos a los jóvenes en el tema de las redes sociales, de los móviles, de estar en contacto con los ordenadores y demás. También nosotros los adultos. ¿Cuántas veces nos habremos puesto con el móvil mirando cualquier cosa y se nos ha pasado la hora? Y en lugar de haber salido a dar una vuelta, nos hemos quedado en casa mirando el móvil. Entonces, las redes sociales tampoco han favorecido. Pero es que lo estamos viendo en todos los sitios. O
O sea, te vas a un centro de salud o, bueno, X, y tenemos ahí la maquinita. Y la maquinita, desde luego, que no nos da una pieza de fruta, ni nos da un zumo de naranja preparado en el momento. No, la maquinita nos da comida rápida. Comida rápida que nos apetezca además comer. No quiero poner ejemplos, pero es verdad que a mí me ha sorprendido mucho, precisamente en una zona dedicada a niños a nivel de salud, nada más entrar, ver esa máquina. Me chirría un poquito eso. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un montón de factores que pueden llevarnos a ese ambiente obesogénico. ¿Y cuál es nuestra composición corporal? Para ir conociendo un poquito nuestro cuerpo. Bueno, pues nuestro cuerpo está formado por una parte de tejido muscular, una parte de tejido óseo, una parte de agua, naturalmente, otros órganos, y luego también tenemos esa parte de grasa esencial y grasa de almacenamiento. Es distinto en hombres y en mujeres, tenemos que saberlo, lo sabemos. La composición de los hombres es distinta a la de las mujeres, lo estamos viendo aquí. Y si nos guiamos por estas medidas que todavía están ahí, siguen un poco obsoletas, creo, del índice de masa corporal, es el que nos indica si existe un normopeso, si existe un sobrepeso, si existe una obesidad. Y digo que se ha quedado obsoleto porque muchos de los que estáis aquí, yo no lo tendría en cuenta ese índice de masa corporal como tal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a partir de cierta edad tenemos una tendencia a una acumulación de grasa corporal. Entonces, me parece absurdo el guiarnos por este índice de masa corporal. O en personas que trabajan mucho su musculación, tampoco podemos tenerlo en cuenta. Pero si nos ceñimos a este índice de masa corporal, tendríamos, se ve un poquito mal, pero entre 19,5 y 25 se supone que estaríamos en un normopeso, entre 25 y 30 sobrepeso, por encima de 30 estaríamos con obesidad y por encima de 40 sería obesidad mórbida. Eso se calcula muy fácilmente, peso dividido talla al cuadrado, y ahí nos da el numerito. Pero, repito, si ahora mismo vosotros hacéis esa cuenta, tampoco le hagáis mucho caso, ¿vale? Porque probablemente os dé un índice de masa corporal superior al que vosotros realmente tenéis. Quizá nos deberíamos de guiar más por el porcentaje de grasa corporal. Aquí hay unas tablas, bueno, pues que nos indican un poco ese porcentaje de grasa corporal. También sabemos que el tejido adiposo ocupa un 15% más que el muscular. Entonces, si nosotros tenemos un aumento de peso a nivel de masa muscular, probablemente nuestro volumen no ocupe demasiado, pero sin embargo, si tenemos un aumento de peso de masa grasa, sí que aumentaría ese volumen. Imaginaros, aproximadamente 1 kilo de grasa sería esto, 1 kilo de masa muscular sería este puñito, ¿vale? Entonces existen esas tablas para guiarnos un poquito por ahí. Pero claro, para poder utilizar estas tablas tenemos que hacer una serie de antropometría y conocer exactamente a la persona. Y esto es muy importante, la diferencia que existe entre la grasa visceral y la grasa subcutánea. Nosotros tenemos una grasa alrededor de nuestro cuerpo, que es la grasa subcutánea, que es la que tenemos pues por debajo de la piel, ¿vale? Debajo de la piel, la zona de la barriguilla, de la cadera, en todas las zonas tenemos esa grasa subcutánea. ¿Esa grasa subcutánea es peligrosa? Bueno, pues tampoco mucho. ¿Pero la grasa visceral es peligrosa? Sí, la grasa visceral sí es peligrosa, porque es la que se acumula alrededor de los órganos, de cualquier órgano, alrededor del hígado, alrededor del corazón, etcétera, etcétera, y es la que nos puede dar problemas, y los vamos a ver ahora. Y también la OMS establece unos máximos de perímetro abdominal, que sería 88 centímetros en mujeres y 102 en hombres. A partir de ahí podemos pensar que no estamos del todo bien. Es decir, ¿por qué tenemos que llegar a esos 88 y no pasarnos de ahí? O no llegar al 88, quiero decir, o al 102, para prevenir. Y ya estamos hablando aquí, como decía Pilar, de prevención. Prevención de enfermedades cardiovasculares principalmente, porque la grasa abdominal es
creo que todos lo sabéis, una persona con un nivel de grasa abdominal superior es más proclive a una enfermedad cardiovascular. Entonces, para prevenir esa enfermedad cardiovascular, vamos a tener muy controlada esa grasa abdominal. Fijaros la cantidad de patologías que podemos padecer debido a un acúmulo de grasa visceral. Resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, inflamación, hígado graso no alcohólico, hiperuricemia, el síndrome de ovario poliquístico, aumento, naturalmente, que todos sabemos, de colesterol y de los triglicéridos, y luego a otros niveles, patologías cardiovasculares, arritmias y demás. A nivel neurológico también pueden aparecer algunos problemas, apnea del sueño, algunos tipos de cáncer, osteopenia, hipertensión. Entonces, viendo esto, ¿por qué no le dedicamos más tiempo a la prevención? Más tiempo y más dinero, cuidado, más tiempo y más dinero a la prevención. Porque con la alimentación se podría prevenir muchísimo. De hecho, yo cuando estudié mi carrera de farmacia siempre nos decían, cuando estamos comenzando, por ejemplo, con un problema de un colesterol un poquito alto o que se nos sube un poco el azúcar, primero tratamiento dietético. Si el tratamiento dietético no funciona, ya nos vamos al tratamiento farmacológico. Entonces, vamos a prevenir. ¿Por qué esperamos a llegar a ese punto en el que ya necesitamos el tratamiento farmacológico? Bueno, entonces, ahora que ya sabemos la importancia de la alimentación, vamos a conocer un poquito los alimentos. Y también me preguntaban, ¿la dieta mediterránea? Digo, es que yo creo que ya hablar de dieta mediterránea ya es como más de lo mismo, ¿no? Vamos a hablar de alimentación saludable, de nutrientes, de conocer los alimentos, de conocer los nutrientes y de conocer lo que comemos, que es muy importante, conocer lo que comemos. Nosotros, los alimentos están compuestos por una serie de nutrientes que son los que nosotros necesitamos para que el cuerpo realice las funciones. Entonces son los macro y los micronutrientes. Bueno, voy a pasar un poquito por encima para que lo conozcáis, ¿vale? Pero creo que esto es algo que ya sabemos. Los macronutrientes serían los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos tenemos tanto los simples como los complejos. Los simples serían los azúcares rápidos, los que me dan energía inmediata. Cuidado, aquí tenemos al lado la fruta y la verdura junto con el azúcar de mesa, el azúcar común, pero no tiene nada que ver, ¿vale? El azúcar de la fruta y de la verdura va con esa fibra intrínseca en la fruta, la fructosa, y la absorción es completamente distinta a la absorción del azúcar de mesa, el azúcar que le añadimos, si se le añade, que yo siempre recomiendo el ir quitando un poquito, vete restando, para que al final ese paladar, esa necesidad del sabor dulce que todos tenemos, se vaya quitando un poco. No tengamos esa necesidad. Tampoco lo vamos a hacer de la noche a la mañana, a las bravas, no tenemos por qué, pero sí poquito a poco ir quitando para que nos acabemos acostumbrando a los sabores naturales, sin ese endulzamiento. Pasa lo mismo con la sal, cuidado, con la sal lo mismo. Si tenemos la costumbre de añadir a la comida mucha sal, vamos a ir quitando hasta que ya no necesitemos esa sal, porque no la necesitamos realmente. Entonces, ese azúcar ya hemos dicho que es distinto. Entonces, el azúcar añadido es el que nosotros no necesitamos. El azúcar intrínseco de la fruta está fenomenal. Y luego, dentro de los carbohidratos complejos, pues ahí tenemos arroz, pan, patatas, etcétera. ¿Para qué nos sirven? Pues para darnos energía. Entonces, no dejemos de comerlos. Ahora llega el momento, estamos en enero, operación después de Navidad. Vamos a empezar a quitar porque he cogido 2 kilos y me quito el pan y me quito el arroz y me quito... No nos quitemos nada, todo en su justa medida. Y también depende del tipo que estemos comiendo. Vamos a utilizarlo integral, venga, porque de esa forma también esa absorción del azúcar va a ser distinta. Entonces ahí conocemos ya tanto los carbohidratos simples como los complejos. Tenemos la parte de la proteína de buena asimilación es la procedente de los animales y la proteína vegetal es la que mi cuerpo asimila quizá
de otra forma, ¿vale? Se llama de menor biodisponibilidad, pero sí que podemos hacer que esa sea una proteína buena. Y sí que, si hay personas que no quieren comer carne procedente de los animales o productos procedentes de los animales, sí que tienen esa opción de esa proteína vegetal, ¿vale? Que sería la legumbre. La legumbre nos aporta tanto proteína como carbohidrato, entonces ahí tenemos un plato súper completo. Y luego dentro de las grasas, pues también tenemos una diferencia entre las grasas saturadas, que serían aquellas que encontramos en ultraprocesados principalmente. Además son muy fáciles de reconocer. Toda esta bollería y demás que vemos, pues eso, en los supermercados, en los kioscos y demás, con mucha lectura a nivel de ingredientes y además de precio más económico, también hay que decirlo. Podemos pensar que llevan ese tipo de aceite, ese aceite de palma, ese aceite de coco. Si nosotros nos vamos a la panadería del barrio, compramos las magdalenas de aceite de oliva, ahí tenemos un aceite bueno, ¿vale? Entonces los aceites buenos tendríamos aceite de oliva, los aguacates y demás. Y ahí abajo tendríamos ese aceite de girasol, que también es un aceite bueno, cuidado, lo que pasa es que no tiene las propiedades del aceite de oliva, de preventivo de enfermedades cardiovasculares. El aceite de oliva, el aguacate, tiene esas propiedades de prevención de enfermedad cardiovascular. Entonces, la de girasol no la tiene, pero no es tan mala. Que nos aporten tanto grasas como proteínas, tendríamos ahí la parte de los frutos secos o los pescados grasos, como por ejemplo el salmón. Y luego tenemos el alcohol ahí fuera, ahí apartado, que no nos aporta nada. Son calorías vacías, todos sabemos que son calorías vacías, son 7 calorías por gramo, no nos aporta absolutamente nada, ningún tipo de nutriente, todo lo contrario, sabemos que puede llegar a provocar determinadas enfermedades y bueno, que es negativo para la salud. Y si hablamos, por ejemplo, del cáncer, todos sabemos que es, pues puede llegar a ser perjudicial para determinados tipos de cáncer. Resumen: priorizar carbohidratos integrales, tomar frutas y verduras de temporada, a poder ser de temporada, a poder ser de barrio, compradas en la frutería. ¿Por qué? Porque de esa forma me estoy asegurando esa calidad y que es de ahora y que es de temporada. Priorizar las proteínas bajas en grasa, magras, tanto carnes como pescados, también la proteína vegetal, y priorizar las grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra. Con eso ya tendríamos nuestra dieta maravillosa. No os creáis que os voy a explicar toda la pirámide, que todos la conocéis. Simplemente quiero resaltar un par de cositas en la pirámide. Todos sabemos que las pirámides se crearon para, de una forma rápida, ver qué es lo que debemos de consumir. De una forma rápida, nada más que la veo, sé que lo de arriba es lo que menos y lo de abajo es lo que debo de consumir a diario, en cada comida, ¿no? Vale. Bueno, pero quiero centrarme más en esta pirámide. Tenemos en la parte de abajo los carbohidratos, en la parte de arriba. Quiero centrarme más en la parte de abajo del todo. El agua, bien, actividad física diaria, hablaremos de ello. Técnicas culinarias saludables, aparece ahí una olla, O sea, nos dice la pirámide de alimentación, nos tienen que recordar que cocinemos sano. Estoy segura que la mayoría de las personas que están aquí cocinan súper sano en su casa, pero por desgracia no es lo habitual ni es el día a día de muchos de nosotros, que tenemos una vida un poquito ajetreada, y con esa excusa de la vida ajetreada, pues al final cocinamos menos. Entonces nos recuerda la pirámide que cocinemos sano. Balance energético aparece como una báscula. Me parece fatal que aparezca como una báscula, porque eso lleva a error. Balance energético, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que tener un peso? No, que tenemos que existir, tiene que haber un equilibrio entre lo que como y lo que gasto. Ese sería el balance energético. Y luego, muy, muy importante y muy difícil, el equilibrio emocional. Si fuera tan fácil, lo que como y lo que gasto, ya está, todo es súper sencillo. No, perdona, pero es que las emociones muchas veces nos llevan a comer cantidades que no deberíamos de comer, alimentos que no deberíamos de comer, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces que no podemos controlar esas emociones, que no podemos controlar. Muchas veces en consulta me dicen, es que tengo ansiedad, llámalo como quieras, pero
es muy difícil llegar a controlar eso. Entonces no vamos a controlarlo. Ese equilibrio emocional no vamos a intentar controlarlo, vamos a intentar gestionarlo y llevarlo de la mejor manera posible, sin restricciones. Eso es lo más importante, porque si lo llevamos con restricciones y lo intentamos controlar, no vamos a conseguir nada. Lo digo por experiencia en consulta. Y ahora quiero enseñar otra pirámide con pequeñas diferencias, pero que a mí me gusta mucho, porque si lo que queremos resaltar en una pirámide de alimentación es cuáles son en la base de la pirámide los alimentos que debemos de consumir en cada comida, vámonos a esta. Vamos a promocionar más las frutas y las verduras. Esa sería la pirámide, promocionar frutas y verduras. Y en la parte de arriba dejar el alcohol, dejar todos los productos procesados, etcétera, etcétera. Además, en un color blanco y negro, cortadito. Entonces, a mí esta pirámide me gusta mucho porque a simple vista ya nos está diciendo que consumamos más fruta y verdura. La fruta y verdura son antioxidantes naturales, son preventivos de enfermedades, tiene fibra. Bueno, ¿qué vamos a decir de las frutas y de las verduras? Y ya, por último, de este tipo de estrategias para conocer cómo debemos de tener nuestro plato, sería el plato de Harvard, creo que muchos lo conoceréis, o no lo sé. La mitad del plato debería de ser de frutas y verduras, otra vez, fijaros, otra vez frutas y verduras. Yo esto luego lo pregunto en los coles, en los institutos, cuando vengo con los chavales, y me dicen, no, si lo que más ocupa es el filete y luego al lado las patatas. O lo que más ocupa es, no sé, casi siempre es la carne. Pero desde luego que las verduras a diario no aparecen. En la mayoría, no podemos generalizar, pero en la mayoría las verduras no aparecen. Entonces debería de ser la mitad del plato de verduras, un cuarto del plato de proteína y un cuarto del plato de carbohidrato. Eso sería lo ideal. Y luego hay algo que muchas veces hay dudas. ¿Y cuánta cantidad? ¿Y qué es lo que yo tengo que comer? Pues muy sencillo. Vámonos a nuestra manita. Luego lo voy a decir nutriente por nutriente, pero simplemente vámonos a nuestra mano. Entonces, cada uno con su mano, método de la mano. Verduras y hortalizas, así. Bien, mogollón, como digo yo. Legumbres o cereales, arroz, pasta y demás, lo que es el puñadito. Ya está, con un puñadito en seco ya lo tenemos. Los frutos secos, o las aceitunas, o la fruta desecada, vamos a cerrar el puño, cuidado. Que los frutos secos nos cogemos el puñito, lo dejamos así abierto y luego cogemos otro. No, puñito cerrado diario. La proteína, carnes, pescados, la palma de la mano sería en grosor y en extensión. Me voy a preparar un filete, me parto la mano a la mitad y ya tengo mi filete. Cada uno el suyo. Entonces, por eso, las personas que necesiten más complexión, su mano será más grande y ahí tendrá su cantidad. La fruta, la ración de fruta sería esto, lo que cabe en la mano. Entonces, mínimo 2 piezas diarias, mínimo. La cantidad de queso, de aguacate o de pan serían estos 2 deditos por ración. ¿Vale? Y de azúcar o de aceite sería este dedito, el dedito gordo. Y ya está. Con eso ya lo tenemos, ya conocemos las raciones, ya está. No andamos con más historias de peso, alimentos, ni nada de nada. Muy simple. Método de la mano. Si queremos conocer un poquito más específico, nos iríamos a hidratos de carbono. Nos vamos a centrar un poquito en personas sedentarias o con baja carga de actividad. En personas sedentarias serían hasta 3 gramos por kilo de peso o con algo de actividad entre 3 y 5 gramos por kilo de peso. ¿Cuántos serían esos gramos? Vosotros calculáis cuánto peso, tantos gramos por kilo de peso. Equivalentes de 10 gramos de hidratos de carbono. Ahí lo tenemos, un vaso de leche pequeño, o 2 yogures, o 30 gramos de fruta desecada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahí tendríamos un poquito, pues, cómo tendríamos la cantidad que deberíamos de tomar de carbohidratos en nuestro día a día. Más equivalentes de carbohidratos, de 10 gramos, una rebanada de pan,
o 15 gramos de arroz en crudo, o 50 gramos en cocido, o 2 unidades pequeñas de biscotes, de estas tostitas de pan, ya lo tendríamos. Sí, ¿no? Fácil. Con las proteínas tendríamos lo mismo. ¿Cuántas proteínas serían necesarias, vamos a decir, para una actividad media, ¿no? Vamos a irnos a la zona del medio. Entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo de peso. Vamos a ver las proteínas. Equivalente de 10 gramos de proteínas. Ahí lo tenemos. 3 yogures, o una tarrina de queso fresco, o un huevo grande, o 2 medianos, o 50 gramos de jamón, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros qué simple. Y si nos vamos a las grasas, ¿cuánto debería de ser? Pues 1 gramo por kilo de peso para la población general. Aceite de oliva virgen extra como grasa principal. Que no falten las fuentes de omega 3, cuidado, omega 3 necesario, pescado azul, o semillas de lino, o aceite de lino. Ahí tenemos el omega 3. También antiinflamatorio completamente natural y también regulador de los niveles tanto de triglicéridos como de colesterol. Baja los niveles de triglicéridos, regula el nivel de colesterol. Baja el malo, sube el bueno. Y también necesarias las fuentes de omega 6 en los frutos secos. Un puñadito de frutos secos diarios sería lo ideal. Equivalente, otra vez, 10 gramos de grasa. Pues ahí la tenemos. Un aguacate o un vaso grande de leche o 3 yogures o una cucharada de semillas, etcétera, etcétera. ¿Vale? O una cucharada sopera de aceite de oliva, etcétera. Bueno, ¿cómo deberíamos de comprar, de ir a la compra? Pues los que estamos un poco como yo, con las gafas, ¿vale? Para mirar muy bien las etiquetas nutricionales, para mirar muy bien los ingredientes, para ver lo que compramos. Porque no nos tenemos que dejar guiar por aquellas... Hay aplicaciones, pero a mí no me entusiasman las aplicaciones que hay. Sí que es verdad que son muy cómodas, aplicaciones del móvil para conocer si el alimento es de mejor o de peor calidad, pero a mí no me entusiasman. Yo prefiero leer etiquetas. Pero no dejarnos engañar, no dejarnos guiar, sobre todo por lo bonito que lo vemos en la cajita, ¿eh? Lo vemos muy bonito y vemos casero, de la abuela. Decimos, ya está, la abuela está cocinando toda la noche para que yo venga al supermercado a comprarme las alubias. Seguro. Entonces, no nos dejemos engañar. Natural. Cuando vemos 0%, es que ahora, no sé si os habéis fijado, pero es que hasta los champús te ponen 0%. O sea, ya el 0% es como 0%, uy, pues ya es buenísimo. No, perdona, no es buenísimo porque sea 0%. 0% a lo mejor es que no tiene azúcar ese producto concreto, pero a lo mejor tiene un montón de grasa. O no tiene grasa pero tiene un montón de azúcar. Vamos a mirar, Y muchas veces, cuidado también con todos esos productos light, bajos en... Suelen llevar muchísimos edulcorantes, muchísimos aditivos y al final son mucho peores. Cuando estamos tomando ese tipo de productos, al final para nuestra microbiota es lo peor, toda esa química que tenemos en los aditivos. Pero que no le damos importancia. Nos fijamos en los ingredientes, pero no le damos importancia a esos aditivos. Y nos liamos a comprar los light, los cero, los tal. No. Vamos a mirar muy bien esos ingredientes. Vamos a mirar si pone sin gluten o pone vegano. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que ser mejor? Porque ponga sin gluten o porque ponga vegano, porque ponga... No, lo que pasa es que es una forma también, pues de venta rápida y de que nos llame más la atención. Eco, puede ser o no puede ser. Vamos a fijarnos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues primero mirando los ingredientes. Vamos a mirar muy bien los ingredientes. Esto es una tarea que me gusta mucho hacer en los coles, porque la verdad es que se sorprenden bastante, porque miramos ingredientes de un producto consumido habitualmente, por ejemplo por los chavales, unos donetes o algo así, y claro, es primer ingrediente,
es lo que más tiene en cantidad ese producto. El segundo ingrediente es lo segundo que más tiene en cantidad, y así sucesivamente. Y hay productos que en segundo lugar ya tenemos el azúcar, o incluso en primer lugar. Entonces, ¿qué estamos comiendo? Vamos a mirar, vamos a ir al súper, si es el primer día, el segundo, cuando sacan algún producto nuevo. Después ya los conocemos, ya no hace falta que vayamos con las gafas, o ya no hace falta pero ya los conocemos. Entonces, el primer día vamos a mirarlo. Venga, ¿qué lleva? Tal, azúcar, no. ¿Qué cantidad de ingredientes lleva? Si vemos que lleva más de 5, 6, 7 ingredientes, demasiado. Eso ya lleva demasiado. Porque es que nos vamos siempre a la etiqueta nutricional. En la etiqueta nutricional miramos calorías y ya nos pensamos que con eso es suficiente. Perdona, no son lo mismo las calorías procedentes de un plátano que las calorías procedentes de un donut. No tiene nada que ver. Igual pueden ser las mismas calorías, pero son completamente distintas a nivel nutricional. Entonces, vamos a leer ingredientes, vamos a leer etiquetas y no a fiarnos de lo que nos ponga bonito. Hombre, si no tenemos que leer etiquetas, maravilloso. Eso quiere decir que estamos comprando la carnicería, la pescadería, que estamos comprando la fruta, la verdura, etcétera. Ahí no hace falta que nos ponga nada. Ojalá se hiciera aquí en España, en lugar de intentarnos engañar con el Nutri-Score, esto es un engaño, que nos encontramos con productos súper azucarados y con una letra B, C. Dices, ¿pero esto cómo puede ser? Pues sí, pues porque todo tiene su intríngulis y todo tiene su engaño. Y entonces a nada que le han puesto a ese producto un poquito de, por ejemplo, a unos cereales de cereal integral, ya pueden permitirse el lujo de ponerle una letra bonita, una letra verde. Entonces, y ya vamos nosotros y decimos, como es verde, pues está bien. Pues a lo mejor por ser verde no está bien. O sea que esto de los colorines creo que no está resultando, y siguen en ello, siguen todavía estudiándolo. El Nutri-Score todavía lo siguen estudiando. Ojalá se hiciera como se hace en Chile desde hace un montón de años. Esto. Ojalá se hiciera esto. Una etiqueta así de grande en los productos que pone alto en azúcar, o alto en sodio, o alto en... Pero claro, si aquí tienen que ponerlo, pues igual habría productos que no se venderían, ¿no? Porque yo me imagino que vas al súper y tú ves ahí el alto en azúcar y dices, uy, me tira para atrás. Entonces no interesa. Aquí realmente esto no interesa a nivel de empresas. Como anécdota, enseñaros pues la cantidad de nombres que pueden tener los azúcares. La cantidad de nombres. Muchísimos. Osas, glucosa, sacarosa, dextrosa, lactosa, el azúcar moreno, la caña de coco, jarabe de... Todo lo que ponga jarabe de, todo eso son azúcares. Entonces, y hay veces que tú miras un producto y tiene varios nombres de estos, no solamente uno, tiene varios nombres. Es decir, el azúcar nos lo están vendiendo de varias formas distintas. Digo yo, nos engañan. No nos engañan, es el marketing, es que es así. Entonces tienen que trabajar con ello y ya está. Somos nosotros los que tenemos que decir, a ver, ¿qué productos son los que me convienen? Los que hemos visto en el pantallazo de nutrientes. Productos integrales, frutos secos, consumo de legumbres, 2-3 raciones semanales, consumo tanto de carne blanca como de pescado blanco, 3, 4, 5 raciones semanales, consumo de pescado azul, mínimo un par de raciones semanales, carne roja, ¿por qué no una ración semanal? Los lácteos, ¿por qué no? Ahí siempre hay un misterio con los lácteos. Yo soy partidaria de los lácteos. Yo soy partidaria de que, como con cualquier otro producto, si no sienta mal, no. Si me sienta mal la leche, no la voy a tomar. Me voy a ir a un sustituto. Pero si no me sienta mal, la leche como tal. ¿Cuál preferiría yo dentro de la entera, desnatada o semi? Yo preferiría la semidesnatada. La semidesnatada porque me aporta una pequeña parte de grasa, no me aporta toda la grasa entera de la leche, pero esa pequeña parte de grasa me permite que tenga unas vitaminas que se llaman liposolubles, que se disuelven en grasa, y que de esa forma tenga una de ellas muy importante, que es la vitamina D, que creo que ahora muchos estamos con esa vitamina D por los suelos y nos están mandando tomar vitamina D.
Entonces tiene esa vitamina D, favorece la absorción del calcio. Entonces muchas veces no es el alimento cómo lo tomamos en sí, sino también cómo se absorbe. Entonces estamos tomando esa leche semidesnatada que favorece esa absorción del calcio. Los yogures lo mismo, naturales. Nada de yogures 0,0 ni de sabores, naturales. Y así sucesivamente. Entonces creo que al final, si lo decimos, como dice mucha gente cuando viene a la consulta, si yo sé lo que tengo que hacer, si yo sé lo que tengo que hacer, pues al final creo que todos sabemos un poco lo que tenemos que hacer, es llevarlo a cabo. Ahí está el tema. Y luego también no dejarnos el llevar por estas cosas que nos han ido diciendo, estos mitos que nos han ido propagando y que ahí están todavía. Os voy a comentar algunos, si os parece. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Sí, vale, pues vamos a ver algunos mitos. El mito de la fruta engorda después de comer. Eso lo conocéis, ¿no? Sí. Pues ¿por qué va a hacerla? ¿Por qué va a engordar la fruta después de comer? La fruta es la misma. Una pera es la misma antes, durante, después de la comida, o que te levantes a las 4 de la mañana y te comas una pera. Es lo mismo, exactamente igual. Lo que acabo de decir, al que por el motivo que sea no le siente bien la pieza de fruta después de la comida, que no la coma, que la coma entre comidas, antes, entre medias o como quiera. Pero eso no deja de ser un mito. O que engorda a partir de no sé qué hora de la tarde. Ese también es otro mito muy extendido. También absurdo completamente. Por lo mismo. O que algunas frutas que tienen mucho azúcar. Eso, fijaros, eso ha ido cambiando también. Y yo creo que no soy tan mayor, pero parece que sí que soy muy mayor. Porque yo cuando empecé, sí que es verdad que decíamos, hay algunas frutas que debes de evitar. Decíamos enseguida, el plátano, las uvas, los higos, debes de evitarlo. Y ahora decimos, no evites ninguna, por Dios, no. Porque esa fruta, ese azúcar es maravilloso. Y esa energía la necesitamos también. Entonces, toda la fruta es buena. Toda. Porque yo me encuentro con gente que lleva sin comer plátanos años por aquello que decíamos antaño. Pero hace mucho ya se decía. Mal dicho, es verdad que luego se va estudiando y cada vez se van viendo, pues oye, otras cosas. ¿El zumo equivale nutricionalmente a la fruta? Pues no equivale porque le estamos quitando la fibra de la fruta y porque a nivel calórico, por ejemplo, sería mayor, porque una naranja no es lo mismo que 3 naranjas de zumo, así de sencillo. Otro mito es que los diabéticos no pueden comer fruta. Error. Los diabéticos pueden comer fruta. Lo que pasa es que vamos a regular también la cantidad de fruta y en qué momento lo estamos comiendo, sin más. Pero también se puede comer fruta, porque si no... esto es una cosa que me da muchísima rabia cuando, y perdonad que siempre digo cuando en consulta, porque es que es lo que yo veo en el día a día, por algún tipo de patología, una enfermedad renal o una diabetes o una enfermedad a nivel de hepática y demás, y vienen sin saber qué comer y han restringido, se han quitado alimentos porque le han dicho, porque han oído, y al final es que no sé qué comer, ¿no? Pero si es que al final a lo mejor con tu patología puedes comer prácticamente de todo. Entonces, ¿por qué te estás quitando? Muchas veces es el desconocimiento o el irnos también al San Google que nos pensamos que todo lo sabe. Bueno, que la vitamina C ayuda a prevenir o a curar catarros. Bueno, pues la vitamina C, lo que ocurre es que una buena naranja o un buen zumo de naranja, si el niño no es capaz de comerse la naranja porque no le gusta, pues resulta que es maravillosa, es un antioxidante estupendo y, como todas las frutas, es preventivo. Pero de ahí a que los cure, no. O sea, pues, tú tienes un catarro y por más que te tomes vitamina C en zumo, no te lo va a curar. O que no se deben de mezclar distintos tipos de frutas. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden mezclar? Se pueden mezclar todas las frutas que queramos y las macedonias perfectamente. O que la lechuga retiene líquidos. Esto lo he oído un montón de veces, no sé. Vosotras, ¿lo habéis oído? Y por la noche, que por la noche es malísima. No. El que le siente mal que no la coma, el que le produzca gases que no la coma. Mastica bien, importantísimo, que no hemos hablado de eso, de la masticación. Mastica muy bien para facilitar la digestión, que eso es muy importante. Estamos teniendo muchísimos problemas a nivel digestivo, muchísimos.
No quiere decir que sea por una mala masticación, pero sí que es verdad que la masticación es fundamental, porque la digestión empieza en la boca y empieza con la masticación y con la salivación. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar ya. Tenemos alguno más, por ejemplo, que los hidratos engordan por la noche o que hay que evitar esos hidratos. No, hemos dicho carbohidratos, a poder ser vamos a tomar los cereales integrales, divinamente. ¿Y por qué no vamos a comer un trocito de pan por la noche? Pues se puede comer el pan por la noche. Los hidratos de carbono, hemos dicho, esos complejos me dan energía a largo plazo. Entonces, a lo mejor en ese momento de la noche no necesito comer excesiva cantidad, pero puedo comerlo. Necesito comer obligatoriamente en el desayuno, o deberíamos, en el desayuno, un carbohidrato. ¿Por qué? Para que me dé energía a primera hora de la mañana. Pero de ahí a que no lo pueda tomar por la noche, pues no. O que no se puede consumir huevos si se tiene colesterol alto. Esto también era algo que se decía y también sigue todavía. O sea, personas con colesterol alto y que dicen, no, yo no como huevos, no como nada de huevos, solo las claras de vez en cuando. Pues no, puedes consumir huevo en su justa medida, pero también se ha visto que esa yema, esa grasa que tiene la yema, por su configuración y por las vitaminas que tiene, es saludable incluso para personas con el colesterol alto. Entonces, no quiero decir que una persona con el colesterol alto esté comiendo una tortilla de 3 huevos diariamente, pero que sí que los puede consumir. Alguno más, como que el desayuno es la comida más importante del día. Es una comida muy importante, pero no es la más importante del día. Cada uno tendrá su comida importante. Esto también es algo clave. Según nuestra vida, según nuestros horarios, así vamos a organizarnos. O sea, ¿por qué vamos a tener que a las 8 de la mañana, a las 10, a las 11, luego a las 2, luego... No. Entonces, tenemos que adaptar nuestra alimentación a nuestra forma de vida. Porque si lo que queremos es adaptar nuestra forma de vida a nuestra alimentación, cuidado, lo vamos a hacer una temporadita, ¿vale? Sí, porque me he obsesionado con eso y lo voy a hacer y me voy a cuidar y en 2 meses voy a hacerlo así, pero al final lo voy a abandonar. Entonces, lo que tenemos que hacer es algo que podamos mantener en el tiempo. Eso es lo ideal, que lo podamos mantener en el tiempo. O que hay que hacer, pues eso, las 5 comidas, etcétera. Ese tipo de cosas es lo que estamos comentando, que tampoco es imprescindible. La sal del Himalaya, ¿qué propiedades tiene? El agua con limón. Madre mía, esto también lo habréis oído, ¿no? Sal del Himalaya. Bueno, sin más. El agua con limón, bueno, pues como si me tomo un zumito de un cítrico, ¿vale? Pues está bien, pero de ahí a que tenga unas propiedades maravillosas por tomármelas a primera hora de la mañana o levantarme a las 6 de la mañana a tomarme el agua con limón, pues no, la verdad es que no. Bueno, pues hay otros, como que el aguacate o los frutos secos engordan, o que los productos en light o 0% no engordan, todas esas cosas que también hemos oído. El aguacate y los frutos secos los hemos englobado ahí en la parte de las grasas, naturalmente que tienen calorías, pero son unas calorías buenas, son unas grasas saludables. Entonces, en su justa medida, lo hemos dicho, puñito cerrado, aguacate, ya está, de todo y ya está, y en su justa medida. Y ya para finalizar, la necesidad, lo decía Pilar, de la práctica del ejercicio físico. A cualquier edad, es importantísimo, es fundamental para prevenir, es fundamental ejercicio. Cada uno depende de lo que pueda hacer, de su forma física, de su estado de salud. Va a depender de él mismo, pero algo siempre se puede hacer. Habrá quien pueda salir a caminar a buen paso 1 hora diaria, o habrá quien pueda dar un paseíto pequeño alrededor de su casa, o habrá quien no tenga tiempo, pero en casa tiene unas botellitas allí o unas pesas pequeñitas y hace un poquito así, ya está. Pero algo de ejercicio físico es importante, es fundamental para cualquier enfermedad, no enfermedad, estado de salud, edad, todo. O sea, yo creo que esto es la clave. Aparte de la alimentación, el ejercicio físico. Fijaros, os lo voy a enumerar, la cantidad de beneficios que tiene. Favorece el aumento de la potencia cerebral, reduce la depresión e incrementa la confianza en la imagen corporal,
Previene problemas respiratorios y mejora el asma bronquial. Reduce el riesgo cardíaco, disminuye la presión arterial y corrige el colesterol en sangre. Mejora la calcificación de los huesos, previniendo la osteoporosis y la osteopenia. Mantiene y mejora la flexibilidad. Produce hormona del bienestar. Aumenta la masa muscular y mejora la postura corporal. Promueve la inmunidad. Reduce el sobrepeso y mejora la digestión. Disminuye la incidencia de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Ya con todo esto creo que tampoco es que vayamos ahora a casa a ponernos a hacer deporte, porque no es el momento, porque también el sueño es importante, no hemos hablado de él, el descanso nocturno es importante y en la práctica de ejercicio físico justo antes de irnos a acostar no está recomendado, porque al final, bueno, pues puede, por esa segregación de hormonas, puede hacernos que luego no descansemos bien, pero importantísimo. Muchas gracias.